años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Van a estar hoy en el programa el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Luis Rubeo, el vicepresidente del Colegio de la Magistratura, el doctor Ariel Ariza, y el presidente de la coalición cívica, que tuvo su congreso sábado y domingo, Pablo Hapkin, en el inicio de una semana que va a ser muy importante en Santa Fe y en la Nación, por una agenda temática variada y con temas clave. En el caso de Santa Fe, se le va a dar ya inicio formal al tema de la reforma tributaria, algo que tantas palabras ha consumido, que tantos litros de tinta ha gastado. Bueno, finalmente llegó la hora en que Diputados deba evaluar esta cuestión que a todas luces es reconocido por propios y extraños, por oficialistas y opositores. Se trata más de un aumento de impuestos que de una reforma tributaria. Y a nivel nacional, obviamente el gobierno sigue imponiendo una agenda que le hace correr el arco, que le corre el arco a la oposición, diríamos, habitualmente de centro-izquierda, con determinados proyectos, tema de FJP, tema ley de medios, tema YPF, tema aerolíneas, proyectos, iniciativas del Ejecutivo de Cristina que terminan con buena parte de esa oposición de centro-izquierda progresista haciendo la segunda, levantando la mano. Ahora la cuestión pasa por el voto joven. Y claro, hay una disputa, si se quiere, por la autoría intelectual del proyecto. Ahí están los socialistas que dicen nosotros lo propusimos, está el PRO que dice, bueno, no nos opondríamos. El tema es, si todos están de acuerdo, ¿por qué no lo proponen formalmente antes? Aparecen siempre como a la retaguardia del oficialismo, del gobierno, y la sensación es que el único que hace política en serio, en la Argentina, es el oficialismo. Y detrás de todo esto aparece el fantasma de la reforma constitucional y de la reelección, algo que va a consumir todo este tiempo y lo que resta hasta las elecciones de 2013. Ustedes habrán leído en los diarios del fin de semana que ya los encuestadores se dedican a preguntar si la sociedad está a favor de la reforma o está en contra de la reforma constitucional. Hasta el momento la presidenta de la Nación no ha dicho absolutamente nada, pero sí desde algunos sectores del kirchnerismo empiezan a trabajar y a instalar el tema. Esto toca directamente a la oposición política que se plantea dos escenarios. Uno, establecer algún criterio de común acuerdo para hacer un frente anti-reeleccionista. Otros dicen no, nada de ir todos juntos, cada cual con su particularidad, sí rechazando la reelección, sí rechazando la reforma constitucional. Me parece que esto es el formato, el contexto previo a una elección que va a tener lugar recién el año que viene. Tras el primer corte, con nosotros Luis Rubeo.
Luis Rubeo, bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, decíamos en la apertura, tanto se ha hablado, tanto se ha escrito sobre el tema de reforma tributaria, el tratamiento, ya pasó el Senado, el jueves llega el turno de diputados. ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario en principio es partir de la base si queremos hacer una reforma tributaria o si convalidamos el aumento de impuestos que hizo el Senado. Esta es la primera discusión y es la gran discusión que tenemos dentro del Frente para la Victoria, que estamos tratando de zanjar con la presencia del presidente de nuestro partido, que viene colaborando en hablar con los distintos bloques, tratando de consensuar una iniciativa que sea común, que va a ser muy difícil por otro lado, porque ya algunos de los miembros de la mayoría, por ejemplo 100% santafesino, que es un sector que pertenece a la bancada justicialista, ya anticipó sus 3 votos en contra, y estamos tratando de ver si podemos llegar en las comisiones respectivas, de aquí al día jueves, a un dictamen común, que además sea acompañado por el resto de las fuerzas políticas, fundamentalmente por el oficialismo, ¿no? Se palpa que puede salir la reforma con algunas modificaciones. Yo creería que por primera vez estamos en condiciones de decir de que sí. Creo que hay consenso mayoritario sobre una realidad que es innegable, que es el atraso ostensible que tiene el impuesto inmobiliario rural. Creo que también hay una mirada bastante acertada, o no digo en la totalidad, pero sí en la mayoría de los legisladores, sobre los sectores urbanos, de los sectores que vienen soportando aumento de luz, de agua, de distintos impuestos, que también hay que hacer una mirada más contemplativa y después reconocer que hay algunas modificaciones que se han hecho desde el punto de vista en el Senado que no tienen de nuestro punto de vista ninguna posibilidad de prosperar. O sea, nosotros debemos incorporar nuevamente la unidad económica agraria, tenemos que dejar que las empresas recuperadas y las cooperativas no se las grave con ingresos brutos, y también empezar a mirar si efectivamente no corresponde que algunos segmentos de la producción santafesina que tengan una actividad importante, que superen a lo mejor un número sustancial de lo que significa la facturación, si no hay que comenzar a gravarla afectada a algún fin determinado, porque si no se hace a veces injusto. Así que yo creo que estas son el debate que se está dando y esperemos que podamos llegar el jueves con un despacho que sea votado en el recinto. Al ciudadano, al habitante de Rosario que nos está viendo y que obviamente quiere saber cuánto va a pagar de aumento, ¿qué se le puede decir respecto al inmobiliario urbano? Que hay un fuerte compromiso y hay un fuerte trabajo por parte de los legisladores que estamos dentro del Frente para la Victoria para ver si logramos imponer un criterio que por lo menos los sectores más bajos, o sea, los segmentos de la categoría 1 a la 4, nosotros entendemos que no habría que aumentar absolutamente nada. Y esta es una de las discusiones que se está dando. Y después sí, progresivamente aumentar de la quinta en adelante la categoría hasta llegar a una tributación que no supere en ningún caso el 100%. ¿Ha tomado intervención en el tema del gobierno nacional? Porque bueno, trascendió que Lorenzino, ministro de Economía, envió un paper, una orden escrita, verbal, no sé cómo fue, para bajarle línea a ustedes. No. Lo que hay es un documento que fue solicitado por el presidente de nuestro partido, por el intendente de Venado Tuerto, José Freire, al ministro de Hacienda de la Nación, solicitándole saber clara y concretamente la cantidad de recursos que Nación aporta a la provincia de Santa Fe. Y eso ha sido una de las materias de análisis y de valoración para ver de qué manera nosotros vamos modificando la pirámide de la tributación, y por eso también estamos poniendo una mirada muy firme en el impuesto inmobiliario rural, que esto garantiza que sobre todo en los municipios del interior de la provincia, porque es un impuesto que se coparticipa 50 y 50, reciban la misma cantidad de recursos que necesita la provincia, pero de ninguna manera yo desmiento categóricamente que haya habido alguna bajada de línea, como se ha dicho, o alguna, ni siquiera sugerencia, Mauricio. La verdad que nosotros no hemos tenido esta situación. Lo que sí hay un debate en el justicialismo, porque hay algunos sectores que hace de muchísimo tiempo, usted lo anunciaba recién al exdiputado Hacking, se lo puede preguntar también, que ya en la legislatura veníamos discutiendo de hace bastante algunos sectores del propio peronismo que no quieren aumentar ningún tipo de impuestos, y algunos que entendemos de que así como el Estado tiene que hacer un ahorro, también es importante que algunos sectores comiencen a tributar, porque hay algunos tributos que hace el año 74 que no se modifican y nos parece que es el momento de hacerlo. Entonces este es el debate, pero no porque haya una bajada de línea. Nosotros vamos a votar a conciencia lo que creemos que corresponde. ¿Influyó en el ánimo de ustedes bueno, vamos a aprobar algunas cosas, el hecho de que el propio gobernador reconoce que si no se aprueba esto va a haber dificultades para pagar sueldos?
Mire, a nosotros no nos sorprende, nosotros ya se lo veníamos diciendo a la administración anterior, a la cual el gobernador Bonfatti era un funcionario importante y el ministro de Economía es exactamente el mismo, de que la administración de Wiener venía gastando por encima de lo que ingresaba y que en algún momento esto iba a provocar algún tipo de colapso. Entonces, a nosotros no nos sorprendió, lo que ya teníamos en la realidad. Además, usted sabe que hay legisladores que están vinculados de alguna manera con los sectores gremiales que son de los gremios estatales, sí, y ellos nos mantienen casi al día de la información, y la verdad que la situación financiera de la provincia es una situación difícil, es controlable, el ministro lo dijo cuando vino a la Cámara de Diputados, pero lo que hay que decir es que es una situación que por una mala administración de la gestión de Wiener se encuentra en la necesidad de tener que aumentar su tributo. Es verdad, acá lo dijo diputado Martínez, que el gobierno incorporó durante la gestión de Wiener 12.000 agentes a la... El ministro de Hacienda mencionó el día que vino a la legislatura 11.100 agentes, de los cuales también hay que ser justos, hay aproximadamente 4.000 que eran de empleados que venían funcionando en la provincia en forma transitoria, y lo que hizo fue legalizársele su pase a planta permanente, como se denomina en el Estado. Pero esta administración ha incorporado alrededor de 7.000 empleados. Debe ser un récord, ¿no? En 4 años en la historia de la provincia. No, mire, la verdad que si usted va mirando la planta, todos los años se vienen incorporando una importante cantidad. Es una buena cantidad, 7.000 personas, estamos hablando alrededor de 1.800 por año, y no es poco. Ahora, también hay bajas notables en la administración que se vienen produciendo por las necesidades de cubrir vacantes, pero ha incorporado. Si yo tengo que ser con usted justo, tengo que decir que se ha habido una incorporación importante. Por supuesto que también, y esto a algunos compañeros míos seguramente no les va a gustar, pero también hay que incorporar que hubo gente en salud, que hubo gente en educación, que hubo gente en la policía. Digo, no solamente se traslada, porque uno cuando habla de 7.000 nuevos empleados piensa que son producto de la clase política. Y que están atrás de un escritorio. Claro, o que están vinculados estrictamente a la política. Tienen que ver con el normal funcionamiento del Estado. Después es una decisión que uno toma cuando gobierna, y este gobierno ganó las elecciones, así que tiene legitimidad para decirlo. Esto a mí me podrá gustar más o menos, pero esta es la realidad. ¿Le sorprendió el proyecto de reforma de la boleta única? Digo, porque ustedes al principio dijeron, bueno, no, esto no va a servir, hay que discutir, digo, desde el justicialismo. Finalmente hay un proyecto de Mascheroni, avalado por otros 2 radicales, por 2 diputados de Unión Pro y por un socialista. Mire, yo tenía alguna información de que había alguna idea de modificar el sistema, sobre todo pegando lo que era la boleta de los cuerpos colegiados a los cargos ejecutivos, pero no tenía noticias de que se iba a presentarnos. Yo me informé en la parlamentaria cuando el diputado Mascheroni, que la integra, vino y anunció de que iban a hacer esa presentación en ese día, e invitaba a aquellos que estuvieran de acuerdo a firmarla, que yo jocosamente le dije al diputado, le dije, me parece que del lado del justicialismo no te va a acompañar nadie, porque creo que si ha habido una situación que se ha dado concretamente es que hoy nosotros podamos ser mayoría en la legislatura, casualmente por la utilización de este sistema, al cual usted sabe que yo me opuse y entendía de que no era el momento para modificarlo, como entiendo que no es el momento hoy. Creo que no se puede estar adecuando un sistema electoral de acuerdo a la coyuntura política. El Frente Progresista en su conjunto era muy severo con el peronismo santafesino, diciendo que nosotros habíamos hecho sistemas electorales en la provincia de acuerdo a nuestras necesidades, y hoy parece que han copiado nuestras pruebas de arte. Sí, las cosas que se han dicho de la ley de lemas. Por ejemplo. Y esta cosa para muchos inentendible de que Bonfatti está en contra, Leche está a favor, Dipolina está a favor, Mónica Fein está en contra. ¿Qué interpretación hace usted? Mire, yo quiero pensar sanamente de que ha sido una decisión de los legisladores que no ha sido debatida en el seno del Frente, porque si no, no podía haber tantas contradicciones. Porque el Frente, cuando se ha tenido que expresar en cosas concretas, lo han todas las fuerzas, inclusive hasta teniendo disidencias internas, cuando vez que tomaban la decisión, la planteaban. Así que me parece que ha sido una cuestión de los legisladores. Pero bueno, yo tengo casi la certeza, Mauricio, decirle que no veo marco legislativo como para que en el curso de este año se pueda analizar, y el año que viene es un año electoral donde no podemos cambiar las reglas de juego, así que si esta es una discusión, pasa directamente al 2014. Uno escucha a los que defienden la reforma y todos dicen, bueno, hay que darle gobernabilidad al gobernador, algo que ya venía de la campaña. Sin embargo, me parece que, aunque como usted dice, la composición de la legislatura es mayoría de la oposición, no ha habido hasta el momento ningún hecho de parte de la oposición que amerita decir están complicando la gobernabilidad.
Mire, yo también creo que se lo dije en una oportunidad a usted en este mismo programa, de decirle de que noto una mayor predisposición por parte de Antonio Bonfatti de tener mayor diálogo, y no por necesidad política, sino que creo que por una actitud personal. En primer lugar. Y en segundo lugar, no ha habido una sola norma que la legislatura no haya tratado. A lo mejor no ha sido del total agrado del partido gobernante o no ha sido de la totalidad del gobierno de cómo ha salido, pero hasta el momento no hay un solo ejemplo que nos puedan decir, miren, ustedes trabaron esta situación o tal otra. Tenemos debate, tenemos discusiones, arribamos a consenso, a veces nos ponemos de acuerdo y a veces no. Pero bueno, esto es la voluntad de la gente y es la voluntad del sistema que se instaló, que es el de la boleta única, que decidió de que el Ejecutivo lo tiene que tener un partido político y la legislatura la tiene otro sector político, pero no hay un solo elemento que se nos pueda achacar a la oposición de que nosotros hemos tenido una actitud obstruccionista. Lo dije y lo sostengo. Nosotros, en el caso particular del espacio político al que yo pertenezco, podemos debatir, podemos disentir, pero lo que nunca vamos a hacer es obstruir la normal desenvolvimiento del gobierno, porque si el gobierno le va mal a los santafesinos. ¿Qué opina de la reforma constitucional, de la reelección, de todo esto que se está hablando? No, miren, yo no participo en principio, usted sabe que yo estoy en un espacio político que es el del ingeniero Agustín Rossi, y nosotros no tenemos ninguna información de que esto se esté trabajando y de que esté planteada la posibilidad de llevar adelante un proceso de reelección. Creo que además hace escasamente 8 meses que este gobierno ha asumido, me da la sensación de que el gobierno está poniendo en marcha iniciativas que tratan de llevar adelante la consolidación de un modelo político, de una contención social y de un proceso de inclusión, y no hay, hoy creo que en la sociedad hay debate mucho más importante. Leía los otros días un artículo de Carlos Pañi, el columnista de La Nación, que mencionaba sin reelección a un grupo de candidatos, pocos. Mencionaba a Valmedina y lo mencionaba a Agustín Rossi. ¿Será para candidato a diputado nacional del 2013? Ya lo es. Es nuestro principal objetivo. Ya lo es. No, lo otro que no le da entidad. No, ninguna. Nosotros nos parece que además, se lo dije fuera de cámara y se lo repito en cámara, creo que los legisladores que sean elegidos en el 2013 tienen una importancia vital porque son los que contribuyen a darle gobernabilidad al gobierno de Cristina en el hipotético caso que finalice, y además tienen que ser garantes de que este modelo continúe del 2015 en adelante. Así que, y en ese sentido me parece que Santa Fe tiene un fiel exponente porque lo viene demostrando cotidianamente, y el ingeniero Rossi. Así que todas nuestras energías están puestas en que Agustín vuelva a ser reelecto como diputado nacional. ¿Se le complica manejar la Cámara con 9 subbloques del peronismo? Mire, a lo mejor si fueran menor cantidad de bloques podría a lo mejor ser más sencillo. Ahora, de que estén todos alineados formalmente dentro de un bloque no significa que a la hora de votar todos votan igual. Así que el nivel de diálogo que hay que mantener es permanente. No, yo no tengo inconvenientes en ese sentido, yo tengo que ser también honesto, me apoyo en una mayoría, en el caso concreto del Frente para la Victoria, que es la mayoría que me ha venido acompañando a mí en la presidencia de la Cámara, y trato de acordar con los otros sectores políticos. Si lo logramos, bien, y si no, continuamos, pero la verdad que no es tan difícil. De cara al 2013, a las elecciones legislativas, ¿cómo va, qué va a hacer hay un candidato que es Rossi? Sí. ¿Cómo se va a articular esa lista? Mire, nosotros estamos tratando de hacer lo mismo que hicimos en la interna partidaria, evitarla y que sea por consenso, pero no porque sea una muestra de debilidad como algunos quieren hacer aparecer nuestra, sino porque creemos que sería lo más oportuno de que todos los sectores políticos participáramos, así como se hizo en el armado de la estructura partidaria, y que eso pueda definir una lista de candidatos que expresa el conjunto del peronismo santafesino. Si esto no se puede hacer, bueno, habrá que confrontar, y seguramente Agustín va a encabezar una de las listas. Gracias por haber venido, No, Luis. está bien, Mauricio. Estuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo. Ya viene para hablar de la justicia santafesina el vicepresidente del Colegio de Magistrados, Ariel Ariza. Una vez. El doctor Ariel Ariza es vicepresidente del Colegio de Magistrados. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hay una agenda importante en el tema judicial. Ha venido el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti. Se viene una audiencia pública muy importante en Rosario por la unificación, la reforma de los códigos civil y comercial. Creo que este tema es medular, ¿no? Sin duda, el doctor Ricardo Lorenzetti estuvo en la ciudad de Rosario, invitado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El Colegio de Magistrados y Funcionarios, del que yo soy vicepresidente, acompañó esa iniciativa en función de que estamos coorganizando con el Centro de Capacitación Judicial un curso
preparatorio para ir explorando los contornos, los lineamientos del proyecto de Código Civil. Como usted bien lo dice, una modificación muy trascendente que se está dando en este momento en el ámbito legislativo, la discusión sobre la reforma de la totalidad del derecho privado en nuestro país. Claro. El doctor Lorenzetti tuvo la gentileza también de visitar la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios, y en su calidad, podemos decir, de presidente de la Corte Suprema, a venirse a charlar con los colegas de la Justicia Provincial que integramos el Consejo Directivo y a hablar un poco de la política judicial que desde la Corte se está proponiendo, y en mucho puesto el signo personal de Lorenzetti respecto de cómo abordar estos temas de la agenda judicial que se están desarrollando. Va a haber una audiencia en Rosario la semana próxima, muy importante, donde las ponencias van a venir de parte de los ciudadanos, ¿no? De quienes tengan intenciones de hacer aportes, nada más ni nada menos que a la reforma del Código Civil. ¿Cómo es la instrumentación? ¿Cómo va a ser la instrumentación de esta? Bueno, nosotros hemos recibido la invitación a participar en esta audiencia pública, y lo único que se requiere es la presentación de algunas ponencias que podrán ser expuestas por el término de unos 10 minutos, y a partir de allí se van a escuchar los distintos puntos de vista, a favor o con críticas, y los representantes de la comisión bicameral, en donde en este momento se está llevando adelante el análisis del proyecto, van a estar escuchando estas posiciones que expondrán los integrantes de la comunidad jurídica o los ciudadanos que tienen interés en brindar su punto de vista. Como usted lo dice, lo consideramos un momento histórico trascendente para la vida institucional del país. Como ya se ha dicho de manera reiterada en los medios y a través de los especialistas, a nuestro país le está costando mucho reformar su legislación privada. Desde 1987 a esta parte hubo 4 intentos que terminaron en el fracaso, y todo parecería indicar que en este momento hay grandes consensos para llevar adelante esta reforma a la legislación civil. Desde el sector judicial hemos entendido que era importante anticiparnos a que el código esté ya en vigencia y que los magistrados y los funcionarios empiecen a tomar contacto previamente con lo que es ya hoy por hoy el nuevo diseño de las instituciones del derecho privado. Aunque el código no esté aprobado, hay muchos de los criterios que se reciben en él que los jueces aplican todos los días y que están marcando una tendencia. Claro, el uso de la costumbre, distintas... Sí, el uso de la costumbre, criterios, por ejemplo, que se están dando también en materia de familia, el creciente grado de reconocimiento de los derechos del niño y del interés superior del niño proveniente de la aprobación de tratados internacionales, la necesaria modernización que hay en materia contractual. Imagínese usted que nuestro código es del siglo XIX. Claro. En el siglo XIX, desde luego que no había ni email, ni numerosas maneras de contratar, ni siquiera tampoco el fenómeno de la globalización que hoy tenemos vigente y que marca una realidad para los jueces que tienen que componer conflictos en la actualidad. Y lo hacen sobre la base de nuevos criterios que ahora sí van a ser recibidos en el Código Civil. ¿Cuál sería hoy por hoy el principal problema que tiene la justicia santafesina, lo que está pasando en Rosario, que involucra al ciudadano, ¿no? Porque ha venido acá el presidente del Colegio de Abogados también y ha manifestado cuáles son los déficits según su criterio. Según el suyo, ¿dónde está el problema hoy por hoy? Bueno, el problema más acuciante que directamente repercute en algo muy tangible para el ciudadano es el déficit estructural que nosotros estamos advirtiendo, porque los colegas nos trasladan permanentemente esta situación en la justicia laboral y en la justicia de daños y perjuicios, la denominada justicia extracontractual, que está compuesta por 3 tribunales colegiados y la justicia laboral por 9 jueces de primera instancia en lo laboral. ¿Por qué este es un problema emergente, acuciante? Porque cuando se dieron momentos de pico en
litigiosidad en materia de justicia laboral, los jueces llegaban a tener alrededor de 1.500 expedientes, procesos que tramitar anuales. El año pasado los jueces de primera instancia laborales tuvieron que afrontar 3.000 expedientes anuales en sus juzgados, y este año van para repetir esa cifra o superarla en la cantidad aproximada estimativa de 3.300, con lo cual la Cámara Laboral en el año 2010 emitió una declaración de emergencia de la justicia de primera instancia y se empezaron a desarrollar algunas tareas, algunos pasos para tratar de superar este déficit claro. Se llegó a la conclusión, interviniendo la Corte Suprema, el Colegio de Magistrados, el Ministerio de Justicia, que era necesario al menos crear 4 juzgados más para dar una respuesta provisional, pero por lo menos para descongestionar este colapso que existe. Y la única respuesta que recién este año hemos visto, que es la propuesta de creación de un juzgado laboral únicamente para afrontar esta realidad, lo que a nuestro colegio le parece claramente insatisfactorio. Por eso vamos a renovar probablemente esta semana los pedidos de que se den respuestas adecuadas a la situación, que no están viniendo. Se cuela el tema de la seguridad también en la relación gobierno, magistrado, justicia. Ha habido polémicas al respecto. Sí. Desde su lugar, ¿está el gobierno afrontando como se debe el tema de la seguridad? Mire, desde el Ministerio de Seguridad tengo que decir que en tanto estaba el ministro Corti al frente de esta cartera, advertimos una sorprendente vocación de querer tomar contacto con las estructuras judiciales. Claro. Y le digo sorprendente porque la relación de la anterior administración y de esta incluso con el sector judicial es una relación que a nosotros nos llama la atención, que no sea fluida, que no sea de un diálogo auténtico y de una vocación de diálogo, como después le voy a comentar, hemos intentado tener con el gobernador de la provincia y hubo algunos gestos en este sentido, pero tengo que decir que el ministro, ya no en funciones, Corti, promovió un contacto con los titulares, con los presidentes de todas las cámaras penales, con los jueces de primera instancia, desarrolló una tarea de franco acercamiento, que terminó por los motivos que todos ustedes ya conocen. De ahí en más, bueno, el ministro Lamberto está iniciando su gestión con una situación que desde luego todos sabemos que es muy problemática, pero un signo negativo respecto de cómo es lo que debemos nosotros entender como una interrelación de poderes a la hora de combatir las complejas estructuras que el delito presenta. En la actualidad tuvo un pico que a nosotros nos sorprendió negativamente, que fueron las arremetidas de altos funcionarios ministeriales contra el fiscal de la ciudad de Venado Tuerto, Eduardo Lagos, por haber emitido declaraciones en torno a las supuestas causas que determinaron amenazas en perjuicio de él y de su familia. Nos sorprendió una declaración del ministro Galassi, que vino a ser empeorada a posteriori con declaraciones todavía ya más inconsistentes del doctor Juan Lewis, a quien le manifesté personalmente que discrepaba con este enfoque que se le pretendía atribuir al fiscal Lago un pretendido protagonismo mediático. En este sentido somos muy claros, estamos comprometidos con un proceso de reforma procesal penal en el que la investigación tiene que recaer sobre el Ministerio de la Acusación. Esa transformación requiere que todos respetemos la autonomía del Ministerio de la Acusación y de los fiscales actuales para poder investigar, porque de lo contrario, si empezamos a condicionarlos y que sus limitaciones y sus declaraciones se detengan o se vuelvan más cautas, si esto salpica a las propias estructuras estatales, nos parece que eso no es una buena señal y que constituye un retroceso dentro de lo que debe ser el respeto por un verdadero sistema acusatorio. Doctor Ariza, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos con el vicepresidente del Colegio de la Magistratura, ya viene el autor del proyecto que actualmente es ley de boleta única, Pablo Jarque.
Pablo Hapkin, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hizo la coalición cívica su encuentro este fin de semana en la sociedad rural, en Rosario, en un momento, me parece, de esos bisagra, ¿no? Esos momentos bisagra de los cuales la política nos tiene acostumbrados. ¿Qué se resolvió? ¿Cuál es la decisión de la coalición cívica nacional? Para nosotros era muy importante primero encontrarnos, ¿no? La verdad es que nuestro partido está superando lo que fue una situación electoral muy compleja y a veces siempre lo mejor que hay para eso es la cuestión más de encontrarse, debatir, sintetizar posiciones. O sea que fue un encuentro muy positivo. Bueno, obviamente hubo pronunciamientos sobre lo que tiene que ver con la agenda política nacional y también sobre la estrategia partidaria. Lo vamos a hacer en varias regiones del país. Y bueno, digamos, sobre todo, siempre hay una cuestión muy compleja en el debate nacional que es, como usted lo planteaba, ¿no, Mauricio? Cómo plantear ejes donde uno pueda aparecer a la ofensiva política, sí. ¿No? Es lo más complejo de resolver, yo diría, para los partidos opositores en Argentina. No solo decir, bueno, estamos en contra de la reelección, sino poder encontrar otro tema de agenda y no estar todo el tiempo también hablando de lo que de algún modo yo creo que el gobierno pretende que nosotros hablemos, ¿no? Entonces trabajamos temas de medio ambiente, de educación, de ocupación. Yo creo que un tema que hay que poder empezar a debatir es el tema del empleo en la Argentina. La verdad que se habla mucho de las medidas en relación a la crisis económica y se está perdiendo de vista un problema que yo creo empieza a aflorar, que es el del retroceso en términos de niveles de empleo, que es algo que en la Argentina, por suerte, el gobierno se atribuirá el mérito, pero veníamos en un escalón que lo habíamos, digamos, siempre positivo, ¿no? Sí, hoy estamos en un problema complejo. De dependencia para muchos es una utopía. Rosario, además, Mauricio, está con un problema, particularmente si uno ve las estadísticas, donde el descenso de los niveles de empleo empieza a complicar. Entonces, y además hay actividades como la frigorífica, donde empieza a tener un impacto muy fuerte en nuestra región. Yo creo que ese es un poco el secreto, ¿no? También poder encontrar cómo debatir estos temas, que a lo mejor no salen en la tapa de los grandes medios, que paradojalmente casi le diría que compran, oponiéndose, pero compran permanentemente la agenda que el gobierno propone. Y bueno, y después obviamente pensar el año que viene. Nuestro partido arriesga todas sus bancas, estamos en un momento complicado, tenemos que establecer una estrategia por distrito, es una elección que tiene esa particularidad, entonces también sintetizar opiniones. No todos los distritos son iguales y a la vez hay que tener, yo creo, un patrón común a nivel nacional. Y bueno, así que fue importante, más algunos disparadores de opiniones, digamos. Tuvimos, por lo menos el sábado, muchos invitados, bueno, participó de que nos aportan también distintas visiones, porque también es bueno poder escuchar. Cuando un problema es muy complejo, a veces una opinión externa también ayuda. Yo noté que digamos, la gente que estaba presente, son casi todos dirigentes, coincidían en el hecho de que la oposición está haciendo un papel bastante flojo. Siempre, digamos, eso lo aprendimos de chicos, ¿no? Gran parte de la posibilidad de construir en política es poder fijar agenda, ¿no? Y estamos con esa dificultad. Entonces, siempre es una agenda un poco a la defensiva de lo que el gobierno propone. Muchas veces porque el gobierno también toma temas siempre este ejemplo de la asignación universal, ¿no? Una propuesta histórica de nuestra fuerza que después el gobierno toma por decreto. Creo que ese es el punto, ¿no? Cómo encontrar propuestas propias que permitan discutir, aunque no sea tan homogénea la oposición en ese sentido, pero por lo menos nuestra intención es tratar de trabajar. La verdad que en eso fue un gran mérito de Carrió, y nosotros pretendemos que siga siendo un mérito de nuestro partido, poder instalar temas en la agenda de debate, ¿no? A ver, yo me imagino, Pablo Hapkin, militante desde la juventud, desde la adolescencia, casi desde la niñez, vos. Voto juvenil, es muy difícil salir a decir que no. No, por supuesto. O sea, lo discutíamos. Yo participo en política de los 13 años. De haber un montón de documentos de aquella época y de la vida universitaria donde pedíamos la posibilidad de voto a los 16. Creo que hay que discutir otras cosas, ¿no? Con esto, que tienen que ver con aprovechar esa discusión para discutir la situación de los jóvenes en la Argentina, ¿no? ¿Cuántos jóvenes terminan la escuela secundaria? ¿Cuántos jóvenes pueden acceder a la vivienda? Pero claro, si uno dice, digamos, no votan los jóvenes hasta que no termine la escuela, también cae en una trampa, porque
en definitiva hay que tratar de discutir el marco amplio de derechos de los jóvenes. Yo creo que es una buena oportunidad para discutir la situación de los jóvenes en el país y después, en términos prácticos de este debate, yo creo que sobre todo lo que tiene que ver con la obligatoriedad o no, creo que es un punto que genera muchas dudas, la fecha en que se va a aplicar y sobre todo también, Mauricio, el hecho de los padrones universales, digamos, ¿no? Sí, porque también nadie puede decir cómo van a votar los jóvenes, ni yo creo que la tendencia del voto juvenil sea tan diferente. Entonces, dar esta discusión sobre la presunción de a quién pueden votar o no, eso sí creo que es un error. Esto no es una discusión que se pueda dar, porque yo presumo que van a votar el gobierno, porque presumo que van a votar en... Uno ve la tapa, lo hablábamos recién, la tapa de Clarín del domingo, poniendo a 3 pibitos guachiturro con el voto. No, y diciendo una cosa compleja, ¿no? Diciendo que los jóvenes, 1 de cada 3, que lo decía el artículo, provienen de hogares con planes sociales. Claro, bueno, es tendencioso, obviamente. Además, Mauricio, con ese criterio, es un concepto muy complicado, porque gran parte de la Argentina, al revés, yo creo que una de las cosas que uno le puede imputar a este gobierno es que a pesar de tantos años de crecimiento económico, tengamos un porcentaje tan alto de hogares que reciben todavía planes sociales. Claro. Fíjese que por eso es muy estrecho el andarivel, porque uno, para discutir los temas, se encuentra frente a un gobierno que propone, evidentemente con un cálculo de especulación, porque ese proyecto está hace un tiempo y nunca se había movido, y a veces una reacción de sobre todo medios opositores al gobierno, que tiene un argumento imposible de acompañar, ¿no? Porque que el voto juvenil tenga que ver con el origen social de los jóvenes es un concepto bastante retrógrado. Entonces, por eso digo, hay que tratar de incorporar otras cosas, y sí discutir, bueno, avancemos en una política de ampliación de los derechos de los jóvenes, pero que no abarque solo al voto, que también abarque la educación, que también abarque el tema de la vivienda, que son temas que hoy los jóvenes evidentemente no tienen resuelto en el país. Merced al proyecto de Hapkin, la boleta única es ley. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu interpretación de qué pasó? Porque socialistas, radicales, pro, querían cuanto menos limitarla, digamos, ¿no? El proyecto es claramente distorsivo de la boleta única. O sea, yo he escuchado muchos pronunciamientos y varios de esos pronunciamientos diciendo, bueno, no leí el texto, pero claro, bueno, increíble. Que si se lee el texto es muy contundente. Sí. Digamos, o sea, es imposible de ocultar, porque no es pegar la categoría de diputados a gobernador con el argumento de los 28, que vamos a suponer fuera un argumento. De paso cañazo, digamos, juntamos concejales con intendentes, le agregamos un gatillero de voto completo. Que no tiene nada que ver, porque el sistema DON en Rosario... Nada que ver. Y incluso con 2 o 3 cosas complicadas. Para mí, del texto surge que si usted no tiene candidato a gobernador, no puede presentar lista de diputados. Es una restricción complicada. Y además agrega una idea que yo creo es, por lo menos pone en duda la posibilidad de que alguien pueda ser candidato a varias cosas en la misma elección, algo que habíamos superado cuando se derogó la ley de lema. Entonces, yo me tomé el trabajo de ver el texto y entonces tengo que opinar, por lo menos con lo que tiene que ver con defender la boleta única tal cual es. Yo lo leí, es impresentable el tema. Es que si además dejamos que la boleta única tenga una modificación, nos pasa como la ley de lemas, deformamos los sistemas electorales hasta que sea lo contrario. Me parece que es muy importante, fíjese que aún los sectores, lo decía el diputado Ruego, que estuvieron en contra de la boleta única y que probablemente estén en contra del sistema, tampoco están a favor de esta modificación, ¿no? Porque creo que es cierto, uno no tiene por qué estar a favor de la boleta única, pero lo que no se puede permitir es que diciendo que se está a favor se busque un sistema que toca los 2 puntos claves, que fueron la sencillez y claridad que tuvo y que es la libertad de la gente a la hora de elegir. Además, lo raro es que, bueno, compartimos un seminario en el CEMUPRO, que es como el think tank del socialismo, donde se decía, se hablaba de instalar la boleta única a nivel nacional, y a mí me sorprende esto de que Bonfatti está en contra de esta reforma, pero Lichi está a favor, que Di Polina está a favor, y Mónica Fein está en contra, que Boazo está en contra, pero hay el proyecto de un radical. ¿Cómo interpretás esto? Creo que quizás se haya aprovechado también esta discusión para marcar otras diferencias, ¿no? Lo más importante acá es poder dar este debate que no quede oculto. Si este debate no tiene presencia pública o no sale a la luz pública, tiene otra posibilidad de avanzar que, como se dio, se da participación a la sociedad. La boleta única fue muy aceptada, 95% en encuestas que el propio gobierno ha hecho. Entonces,
cuidado con esto, porque después cuando retrocedemos en la transparencia, yo eso se lo tengo que reconocer al diputado Rubeo, muchos años le imputamos al justicialismo cambiar el sistema electoral frente a cada elección según las conveniencias. Bueno, no hagamos lo mismo. Y yo creo que después, si uno puede discutir, veamos si no se puede reformar la Constitución con los 28, discutamos el problema de los 28. Creo que el problema de los 28 es más importante discutir cómo hacemos para que la sábana vertical no genere un efecto en el cual no se conozcan a lo mejor quiénes son los candidatos. Si hay un problema a resolver es más el de la sábana vertical que el hecho de que vaya pegado a la gobernadora. ¿Va a ir Coalición Cívica junto con el socialismo, el GEN, se puede integrar el radicalismo en una reedición del Frente Progresista en la elección a diputado nacional? Yo creo que nosotros vamos a tener un marco nacional y después alguna particularidad por distrito. Me parece que en la provincia de Santa Fe la intención de todos es preservar el Frente Progresista e iríamos como Frente Progresista Cívico y Social. Quizá en provincia de Buenos Aires haya también acercamientos con el GEN o con sectores del FAP. Me parece que la situación de Capital Federal es un poco más atomizada para todos los partidos. Si uno ve, incluso el FAP tiene problemas a veces para votar de la misma manera entre todos sus integrantes. Y hay provincias donde nosotros tenemos relación más tradicional con el radicalismo. La idea es tener una definición general y después en cada distrito va a tener su particularidad. Bueno, cerramos, nos olvidamos de un programa político. ¿Va a ser candidato a presidente de Newell's? Si contento, muy contundente, me pierdo una invitación. Pero bueno, estamos trabajando en la política de Newell's. Yo creo que hay que defender mucho esta posibilidad que tiene Newell's de tener varias expresiones democráticas, que lo mejor sería que haya varias listas. Yo estoy integrando y estoy dispuesto a participar de la vida de Newell's en el rol que me toque. Y sobre todo quiero defender mucho, porque a veces, digamos, como no hay costumbre democrática, se pone muy tensa y uno ve un clima que no es acorde al que debe ser el festejo de que un club como Newell's haya recuperado su vida institucional después de tantos años sin elecciones. Como es la primera abierta, bueno, por supuesto sí, cómo no va a ser lindo participar, ¿no? ¿Cuándo se decide eso? Y los plazos están marcados por el estatuto. Octubre se presentan los avales y después se conforman las listas, ¿no? Entre octubre y noviembre se presentan. Mientras tanto, lo importante es que el equipo ande bien, ¿no? Yo lo decía y lo digo sinceramente, si el fortalecimiento del oficialismo en Newell's pasa porque el equipo salga campeón, bueno, salgamos campeones. Claro. Porque creo que esa es la primera prioridad y además nos va a permitir sumar y darnos tranquilidad en el promedio. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Estuvimos con Pablo Hapkin, hacemos el último corte, conclusiones y se va el programa. Una vez. Tres conclusiones del programa de hoy. Creo que va a salir aprobada la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, tal vez con algunas modificaciones a lo que logró, a lo que hizo el Senado. Ya hablar de reforma tributaria me parece que no corresponde. Esto es un aumento de impuestos. Creo que se aprueba y lo ha ratificado, no con estas palabras, pero por primera vez Rubeo ha dicho que también esa es su creencia al respecto. El tema Ariza, claramente también se desprenden de las palabras de Ariza que hay mucho ruido en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y la justicia santafesina. Creo que es la primera vez que un funcionario judicial, integrante de un colegio, de un cuerpo colegiado, como puede ser el tema del Colegio de Abogados, en este caso el Colegio de Magistrados, habla en forma tan clara cuestionando al Ejecutivo. Yo no lo había escuchado antes. Y por último el tema Hapkin, la Coalición Cívica hizo su congreso en la ciudad de Rosario. Hay un problema que la oposición tiene que resolver, que es esto de hacerle la segunda al gobierno. Si sigue así la oposición, me parece que van a seguir también los problemas para ese vector y creo que se va a converger, en mi opinión, hacia la reencarnación del Frente Progresista Provincial en una lista a diputado nacional, o a lo mejor hay alguna compulsa interna. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el